El noticiero Ecuador Radio prepara una siguiente entrevista. Invitado Pedro Donoso, director general de ICARE. Tema, las elecciones internas. Gonzalo Ruiz Álvarez conducirá este diálogo. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. 43 minutos, una hora menos en Galápagos. Gracias por su confianza, por su fidelidad, por su sintonía con Ecuador Radio a través de Radio Quito. 84 años cumplimos este fin de semana al servicio de la comunidad, y Platinum FM, juntas en el noticiero Ecuador Radio, para entrevistar en los próximos minutos a Pedro Donoso, el director general de ICARE, consultor político, analista, a propósito de las elecciones internas de los partidos que tienen que concluir este fin de semana. Ya sabemos que los partidos hasta el 17 deben tener concluidos sus procesos de primarias para seleccionar candidatos de la presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino, pero de ahí puede venir un periodo donde algunas de las candidaturas, que ahora vamos a mencionar algunas, están ahí, podrían declinar en función de alguna nueva alianza. Es decir, hay un margen que da la ley entre el 17 de agosto hasta el 31 de agosto mismo, para que eso ocurra. ¿Cómo se ve este mapa electoral en primera instancia? Luego vamos a nombrar algunos de los candidatos para que Pedro lo comente, pero en primer término, ¿cómo se ve el mapa en elecciones primarias? Estamos terminando lo que podría ser la pre-campaña para pasar a otro estrato. Pedro, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Hola Gonzalo, buen día, gracias por la invitación. Creo que lo que estamos viendo es un borrador, muy bien usted lo ha dicho. Digamos, creo que la fecha importante no es el 17 de agosto, que es cuando finalmente se termina el plazo que te da el calendario electoral para registrar, digamos, tus procesos de democracia interna, sino que parecería ser, ¿no es cierto?, que el contexto te da para que la fecha clave sea el 30 de agosto. Es decir, lo que estamos viendo, digamos, ahorita son papeletas en borrador. Es altamente probable que en algunas instancias, en algunas candidaturas, lo más lógico sea finalmente el apostarle, digamos, una alianza. ¿Y por qué apostar una alianza? Primero, por todas las ventajas que te da la misma infraestructura jurídica, ¿no? Es decir, una alianza te permite tener más fondos, por ejemplo, que te otorgue el CNE para la campaña, digamos, en el ámbito de la publicidad, porque de una u otra manera el contexto electoral está como bastante complicado para ir solos finalmente, ¿no? Hay que recordar quién ganó las elecciones. Las elecciones lo ganó una alianza ficticia, pero alianza al fin, ¿no es cierto?, del movimiento Mover y del otro movimiento que llevaron en alianza ADN al presidente de la República. Entonces todo parecería apuntar a ello, ¿no? Todo parecería apuntar quizás más en el ámbito de el estrato de, entre comillas, la izquierda, si podemos decirlo así, más que la derecha, pero creo que se van a venir alianzas, por lo tanto las figuras de los binomios que estamos viendo ahora son de borrador, digamos. En las últimas 2-3 semanas han aparecido cantidad de nombres, incluso algunos cuyo avance de contactos no se ha, digamos, concretado, pero podemos mencionar al menos algunos. Daniel Noboa ya ha hecho su elección interna y el presidente de la República quiere ser presidente nuevamente. Luisa González en el caso de la Revolución Ciudadana, incluso conformando aparentemente binomio con Diego Borja. Digo aparentemente porque también se habla de la posibilidad de que decline la candidatura de Diego Borja para hacer alguna de las alianzas. Surgió la Divanza Quisel hace un par de días, por Democracia Sí. Jorge Escala estaba ya lanzado hace tiempo, pero el fin de semana Unidad Popular lo ratificó. Ayer se conoció el nombre de Leonidas Issa, que también venía el presidente de la CONAIE como candidato de Pachacuti, que venía mencionándose hace algún tiempo, y ayer incluso se anunció el binomio, digamos, los dos nombres, Issa y la señora Molina. Pedro Granja, también con la señora Silva por el Partido Socialista. Rabascal, hay un conflicto interno en la Izquierda Democrática, él se ha afiliado, hay algunos militantes que no quieren que sea, pero se resolverá, entiendo que mañana en Manabí.
Hoy se define la candidatura de Henry Cucalón, de Construye, la de Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, probablemente con Vanessa Pazley por Partido Social Cristiano. Ayer surgió un nuevo nombre, Francesco Tabaqui, que fue gobernador del Guayas de Guillermo Lasso. No se sabe con qué movimiento, partido político, pero hay un grupo de ciudadanos, montuyos, que promueven esa candidatura. Está Pedro Freile, podría ser candidato de Suma, ¿no es cierto? Estaba Andrea González con Sociedad Patriótica. Y había otros nombres por ahí, ¿no? Saquicela, sí, con Democracia, sí. En fin, se hablaba del comandante Ortega, del general Arauz, ex miembro de la Armada y Policía respectivamente. Tenemos todos esos nombres. Algunos de esos se quedarán en el camino en esta primera fase hasta el 17, o surgirá alguno más de momento en este primer borrador que nos decía Pedro. Digamos, incierto, ¿no? Todo es incierto en el Ecuador, digamos, ya es una característica. Entonces, yo no me atrevería a decir si es que no pueden surgir otros o no. Lo que creo que es altamente probable, si es que nosotros planteamos una metodología de lectura prospectiva con escenarios, creo que es altamente probable que varios de esos nombres, y no solo de los binomios presidenciales, sino también de las listas de asambleístas, cambien finalmente, ¿no? Yo creo y sigo creyendo, digamos, como una hipótesis, altamente probable que las alianzas sí, digamos, son un resultado, ¿no es cierto? Yo creo que, por ejemplo, y además haciendo un análisis mucho más en el ámbito de, entre comillas, la izquierda, planteo esto, ¿no es cierto? Que haya alianzas más factibles entre ciertos movimientos más que con otros, digamos, ¿no? Creo que es de baja probabilidad que haya una gran alianza de varios movimientos de izquierda, pero creo que una alianza Pachacuti-Partido Socialista es bastante viable. Creo que una alianza Revolución Ciudadana Reto es bastante viable, ¿no? Creo que incluso ya en el otro espectro, una alianza Construye, creo, también podría ser viable, ¿no es cierto? Creo que una alianza Suma Avanza podría repetirse también. Es decir, creo que finalmente, digamos, no solo en el ámbito de los binomios, sino también en el ámbito de los candidatos a la Asamblea, vamos a ver no nuevos rostros, sino vamos a ver trastocada, ¿no es cierto?, lo que conocemos ahora. Ahora, el conjunto de la alianza de la izquierda, hubo reuniones, de hecho en la Casa de la Cultura se reunieron los delegados, discutieron, estuvieron algunos representantes, pero parece que una alianza integral de la supuesta izquierda, porque incluso dentro de la propia izquierda nos han dicho que Revolución Ciudadana no representa a la izquierda, pero bueno, más allá de eso, donde esté Pachacuti, Partido Socialista, como usted decía, Unidad Popular y Revolución Ciudadana, integralmente parece que eso ya no juega, o Centro Democrático también, no sé. Que nos estábamos olvidando, Centro Democrático, sí, cerrando, ¿no? Sí, parece que no juega, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que ahí la Revolución Ciudadana, si es que se cumplen estos preceptos, sí logró algo importante. ¿Y qué es eso algo importante? Este pacto de no agresión, por último, digamos, ¿no? Es decir, el pacto de no agresión evidentemente va a beneficiar a la Revolución Ciudadana, que se ha caracterizado por siempre llegar a la segunda vuelta, no ganar, pero llegar a la segunda vuelta, y ese pacto de no agresión sí puede beneficiarnos. Pero de ahí que vayan finalmente a una lista conjunta, una alianza conjunta que pueda presentar, digamos, candidatos de manera integral, creo que es bastante difícil. Leonidas Issa, midiéndose en una elección como candidato presidencial, no puede perder el poder que la calle, la protesta le ha dado como presidente de la CONAIE, ahora candidato de Pachacuti, o él incluso podría ser parte de una declinación si es que Pachacuti llega a un acuerdo con Revolución Ciudadana, por ejemplo, o con el Partido Socialista que usted ha mencionado. Si uno hace un análisis, digamos, quizás de peso y de importancia de poder, yo creería, y esto es una opinión más que un análisis, yo creería que es un grave error que Leonidas Issa, para sus propios intereses, sea candidato a lo que sea. Yo creo que es altamente probable que él no sea el candidato a la presidencia, que quizás opte por la Asamblea Nacional, por presidir la lista de asambleístas nacionales, pero perder, digamos, la plataforma que te da la CONAIE, ¿no es cierto?, y su presidencia, creo que sería un error para futuros proyectos, digamos, electorales. ¿No? Creo que sería muy temprano. Y tampoco Pachacuti tiene, me parece a mí, es una opinión personal, las condiciones para repetir la excelente elección que hizo con Yacu Pérez. Totalmente de acuerdo, porque no ha habido, digamos, una antesala. Es decir, siempre la CONAIE, digamos, del movimiento indígena se ha caracterizado porque la movilización social sea siempre su precampaña. Su tarima más importante ha sido la movilización social.
si uno ve los números, por ejemplo, en junio del 2022, yo siempre repito esto, Perfiles de Opinión te señalaba en una encuesta realizada en 4 ciudades del Ecuador, Cuenca, Riobamba, Guayaquil y Quito, en donde tenía unos números muy interesantes la movilización social que se hizo en junio del 2022, ¿no? En contra del gobierno de Guillermo Lasso. No aprovechó el momento, entonces creería yo que finalmente es muy complejo que Pachacuti pueda repetir los resultados del 2021 y que tenga, digamos, ese gran éxito electoral, ¿no? Ahora, yo creo que la alianza con el Partido Socialista está cantada y también es una interesante alianza vista desde el ámbito electoral. Y eso quiere decir que debe declinar o Issa o Granja a la jefatura presidencial. Sí, y yo creería que lo más probable es que finalmente el candidato sea Granja, ¿no? Es decir, que se decline finalmente la candidatura de Issa y que Issa lidere la lista de asambleístas nacionales. Alguna combinación así. Ahora, lo de Diego Borja, mucho se habló, Diego estuvo buscando la candidatura con la Izquierda Democrática, se sabe, fue público, estuvo en espacios de medios, hablando de distintos temas, y finalmente le nominan candidato a la vicepresidencia con Luisa González. Sin embargo, ha habido toda una avalancha, si se quiere, yo no sé si de trolls, yo no sé si lo que sea, pero de críticas, de cuestionamientos. Esto puede ser una estrategia para que se hable del binomio de la Revolución Ciudadana antes de desmontar una potencial candidatura de Diego, por ahora, como decimos, proclamado ya el fin de semana pasado, pero si tiene que hacer una alianza Revolución Ciudadana, algo tiene que ceder, y será la vicepresidencia, digo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que es altamente probable que ello suceda. Digamos, de la campaña, creo que tiene otros, de troles tiene otros matices, digamos, ¿no? Yo creo que finalmente igual la apuesta de la Revolución Ciudadana es poder presentar cuadros y que esos cuadros sirvan para la negociación, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros estamos viendo. Hasta el 17 de agosto lo que tienen los movimientos y partidos es seleccionar los mejores cuadros que les sirvan para sentarse en una mesa de negociación con miras a poder concretar, digamos, una alianza, ¿no? Entonces, yo planteo un cuadro, ¿no es cierto?, mucho más abierto de parte de la Revolución Ciudadana que me ayude a lograr una convergencia, que esas han sido, digamos, los términos que ha utilizado Diego Borja en sus intervenciones, por ejemplo, en medios de comunicación, para poder ser finalmente esa moneda de cambio. De ahí nos trasladamos a otra pregunta que es importante, ¿no es cierto?, ¿por quién se podría cambiar, por ejemplo, a Borja? Se habla mucho del concejal Chávez, de Reto, ¿no? Sin embargo, ahí planteamos a la Revolución Ciudadana le alcanzará a tener primero, un binomio netamente de la costa, y segundo, Reto abre mucho más el margen, ¿no es cierto?, de operación de una Revolución Ciudadana que necesita superar solo sus votos del voto duro. Tampoco el concejal mencionado es conocido a nivel nacional, todavía ni siquiera. O sea, mucha gente, si usted menciona un nombre, no tiene la cara en la cabeza. Es decir, eso para empezar es un punto de partida complejo. Ahora, no sé... hay otras opciones ahí, ¿no? Pero hay otro caso que quiero plantearle también, lo de Rabascal. Rabascal se afilia a la Izquierda Democrática estaba buscando candidatos, se había hablado de Diego Borja, se había hablado de Iván Saquicela, también en Izquierda Democrática, pero finalmente, y de Guillermo Landazuri después, pero finalmente entra Rabascal y parece que esa será la decisión que se tome mañana. Sin embargo, varios dirigentes del Partido Naranja han cuestionado esta afiliación última y posible candidatura presidencial de Carlos Rabascal. La Izquierda Democrática finalmente, después del resultado exitoso, entre comillas, que tuvo con Hervas, ¿no es cierto?, porque a la larga fue una interesante votación, pero tenía menos del 15%. Pero les llevó un bloque de parlamentario importantísimo, como no lo había tenido desde hace muchos años, es la verdad. Totalmente de acuerdo. Pero no trabajaron en consolidar a la Izquierda Democrática como un partido, sino siempre pensaron finalmente en el proceso que viene, ¿no es cierto? Nunca pensaron en cómo consolido yo a la Izquierda Democrática y se dedicaron a pensar en cómo yo coopto, digamos, el poder a futuro. Entonces siempre pensaron a futuro, digamos, ¿no? Y yo creo que esa es la consecuencia que les trae, es decir, no han sido un partido estructurado, no se han estructurado en sí mismos, no se han renovado, no se han reconceptualizado y resignificado los conceptos que manejan. Entonces, claro, es bastante triste además ver la realidad de la Izquierda Democrática como de la mayoría de partidos, ¿no? Es decir, es ilógico que nosotros hablemos de democracia y que hablemos además de que partidos salen a buscar candidatos. Eso es risible, digamos, ¿no? Es como absurdo. Los candidatos deberían surgir evidentemente de las estructuras militantes de los propios partidos, ¿no? Es decir, no podemos creer que hayan
candidatos, que hayan partidos sin candidatos, digamos, ¿no? Pero mire, varios colegas suyos, consultores, analistas de distintas visiones, han dicho aquí, en el Ecuador sucede y se repite un fenómeno de siempre. Un candidato, o alguien que quiere ser una persona que quiere ser candidato sin partido, y un partido sin líderes. Pero una cáscara vacía, digamos, yo digo, tiendas de alquiler, y se juntan el hambre con la necesidad, y hay una candidatura presidencial. Eso ha pasado. Totalmente, pero además son igual partidos que dejan de lado igual el precepto ideológico, ¿no? Es decir, hay una analista, Pamela León, que repite esto mucho, que es bien interesante. Son Airbnbs, digamos, ¿no? Son Airbnbs en donde los candidatos buscan en dónde me alejo hoy, digamos, ¿no? En dónde me alojo hoy. Entonces es bastante interesante. Bueno, porque eso a veces al alojarse se alejan. Ya para hablar de Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, otros nombres, Iván Saquis, bueno, Jorge Escala está ratificado, vamos a ver si hay alianzas ahí o no, pero ellos van. Iván Saquicela, por ejemplo. Y que es una candidatura casi inentendible, digamos, ¿no? Es decir, es como una candidatura además, y yo creo que esa es la mayoría de las candidaturas, que finalmente no termina de emocionar, digamos, ¿no? No termina de concretar, no termina de entender uno, digamos, por qué le apuestan finalmente a X, Y o Z, para no personalizar, digamos, el análisis, cuando a la larga finalmente lo que podría sí necesitarse son este precepto de estas grandes alianzas. Es decir, si yo tengo un binomio que no termina de cuajar, que no termina de emocionar, ¿no es cierto? El tener, digamos, la posibilidad de buscar, digamos, otras candidaturas que puedan consolidar la tendencia es mejor, y creo que por eso, digamos, apuntamos el análisis hacia allá, ¿no? Al final vamos a hablar de aquellas a las que las encuestas confieren mayores opciones, pero no quiero dejar de mencionar, aunque sea de la pluma, Henry Cucalón, que se lanza hoy, Henry Kronfle, por el Partido Social Cristiano. Ayer surgió el nombre de Francisco Tabaqui, sin partido todavía, pero auspiciado por un grupo. Pedro Freile, Andrea González. ¿Qué decir de esos nombres? Son nombres ya conocidos en la política, pero que surgen como candidatos presidenciales en este primer tiempo, en este borrador al que usted hacía referencia. Y yo creo que le apostarán finalmente a las alianzas, ¿no? Habrá que ver, digamos, cómo se consolida. Y no creo que es tan descabellado pensar en una alianza de construye, creo, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo ahorita son estos candidatos que están calentando, ¿no es cierto?, para hacer buenas monedas de negociación, más que en sí mismo candidatos, ¿no? Por eso el análisis de la papeleta tiene que ser a partir del 30 de agosto. O sea, de ahí habrá una criba. Y finalmente llegamos a lo que todo el mundo habla, ¿no? Daniel Noboa, Luisa González, o sea, gobierno y correísmo, se dice recrear una polarización que ha sido importante siempre en la política ecuatoriana. Cuando Daniel Noboa se reconvierte, si se quiere, del candidato que era alejado de la polarización en las elecciones de hace un año, cuando estábamos justamente por elegir presidentes, digamos, candidatos en primera vuelta. Él decía, no, distante, equidistante del correísmo, equidistante de la oposición, pero hoy él parece tomar la bandera del anticorreísmo de modo fuerte, por lo menos los discursos y los mensajes, digamos, de comunicación política del propio gobierno así lo dicen, y por otro, el correísmo duro con Luisa González. Y muchos dicen, ahí va a estar la jugada, otra vez país polarizado, todo lo demás es lo de menos. Eso es lo que podríamos nosotros entender como un escenario altamente probable, ¿no? Otra vez, el Ecuador es por naturaleza incierto. Recordemos finalmente que en el 2023, una semana antes del debate de primera vuelta, todo cambió, ¿no? Entonces, creo que el asesinato de Fernando Villavicencio partió el tablero. Y el de Intriago también, ¿no? Es decir, de estos dos magnicidios. Intriago, que fue un poquito antes, pero sí empezó a hacer crecer una candidatura que luego se cayó, eso es verdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, finalmente, digamos, lo altamente probable es que repitamos, ¿no es cierto?, la segunda vuelta del 2023, es decir, Noboa, Luisa González, reavivando, digamos, este clivaje clásico, este clivaje electoral clásico de correísmo, anticorreísmo, ¿no es cierto?, con esta nueva cara que usted muy bien dice, es decir, Noboa optó durante los últimos meses en ocupar el espacio del anticorreísmo, y eso le ocasionó dos cosas. Primero, evidentemente, una tensión con el correísmo, con quien tenía una muy buena, digamos, relación, y eso se extrapola a las 5 leyes económicas urgentes aprobadas en la Asamblea. La foto de la Asamblea muestra eso, sí. Exactamente, pero también, digamos, la tensión y el rechazo del anticorreísmo, digamos, caracterizado por Construye, por ejemplo, ¿no? Entonces, Noboa entró a las patadas, ¿no es cierto?,
finalmente ese sitio político simbólico, ¿no es cierto?, que es del anticorreísmo, habrá que ver si es que le alcanza finalmente, ¿no? Y habrá que Y ver en si esa es que... dicotomía, en esa dualidad, en esa polarización, ¿hay espacio para una tercera posición? ¿Alguien de los nombres que hablamos antes podría ser la tercera vía, por decir algo? Yo creo que si es que se entiende la tercera vía bien entendida. La tercera vía no puede ser que no sean ni Noboa ni Correa. La tercera vía es correísmo o anticorreísmo, es decir, que no es ni correísmo ni anticorreísmo. Yo he escuchado, sí, por ejemplo, que Cucalón es la tercera vía, cuando no entiendo por qué, finalmente. Cucalón encarna el anticorreísmo desde la posición partidista que tiene, se construye. Entonces, esa no puede ser entendida como una tercera vía. Pero la tercera vía es frente al... No, pues no es ante la anécdota Luisa González Noboa, digamos, ¿no? Mirando la tendencia de los estudios de investigación, de las encuestas, muchos sostienen la Revolución Ciudadana ya ha llegado a su techo, ya tiene eso, pero también es un piso, ¿no? O sea, un voto duro fuerte. Y Daniel Noboa, que está, digamos, con buenos números, pero sí tiene elementos que le podrían deteriorar. ¿Hasta qué punto esos números hasta febrero pueden modificarse de modo sensible? Y con eso concluimos. Primero es súper importante decir que falta un montón de tiempo para el proceso eleccionario, por lo tanto nada está dicho. No tenemos ni candidaturas, no tenemos ni jugadores, ¿no? Claro. Es como intentar saber quién va a ganar el Mundial de Fútbol del 2026 y no tenemos selecciones clasificadas aún, digamos, ya, ¿no? Pero hay algunos candidatos. De acuerdo. Ahora, para las elecciones, finalmente... digo, para el Mundial, digo, no para la... Pero finalmente, ¿no es cierto?, podemos ver, lo que pasa es que en el Mundial, como en los procesos eleccionarios, a veces hasta el favorito ni siquiera clasifica al Mundial, digamos, eso ¿no? pasa. Bueno, Italia un par de veces, ¿no? Exactamente. Pero, ¿no es cierto?, si nosotros vamos a los números fríos, ¿no es cierto?, aunque sabe que esto es muy temprano aún, vemos a un Daniel Noboa por sobre el 30% de intención de voto, ¿no es cierto?, y la Revolución Ciudadana igual, que se maneja entre el 20 y el 25, digamos, ¿no? Los más optimistas. Es altamente probable que veamos que ese sea finalmente el escenario, pero aquí viene la necesidad de los movimientos y partidos de hacer mucha investigación social, ¿no? Es decir, la Revolución Ciudadana tiene que preguntarse por qué no es una opción de Revolución Ciudadana en sí mismo y por qué siempre es un buen segundo, digamos, ¿no? Es decir, por qué nunca gana la medalla de plata y por qué nunca puede, digamos, pararse en el podio del gran ganador, ¿no? Es decir, ¿cuál es el miedo que genera finalmente la población para que la Revolución Ciudadana no sea una opción? Porque además, finalmente pueden optar por sacar sus credenciales, y nos guste o no, y podemos criticar al correísmo todo lo que querramos, ¿no es cierto? Pero cuando el correísmo gobernaba, 5 muertes por cada 100.000 habitantes, hoy hay 50 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, finalmente pueden optar a tener esas credenciales. La pregunta es, ¿por qué nunca son esa opción? Claro, pero también pueden decir que generó las condiciones para que las mafias crezcan, para que haya todo esto que está sucediendo. Es decir, ese debate va a ser inagotable también, Pedro. Inagotable, totalmente de acuerdo, pero lo que digo es, falta una investigación social de parte de la Revolución Ciudadana para saber por qué no son una opción, ¿no? Y lo que usted decía, Noboa, digamos, tiene la gran ventaja de ser el presidente candidato, ¿no es cierto?, el Estado candidato, pero también esa es su debilidad, en donde un desgaste, finalmente, qué sé yo, una crisis energética nuevamente, puede hacer que él no pueda llegar, digamos, a ser una opción también. Tema de la crisis energética que tocaremos en nuestra siguiente entrevista. De momento agradecerle a Pedro Donoso por su aporte, por su reflexión. Él es director general de ICARE y estaremos en contacto en una próxima ocasión. Gracias por estar en Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. Un buen día, Pedro.